Buenas, soy Norman y voy a hacer una red neuronal desde cero, explicando cada paso detalladamente. Para esta no voy a utilizar ningún framework como puede ser PyTorch o TensorFlow, ya que el objetivo es implementarlo desde scratch, desde los planos, y con ello aprender cómo funciona internamente, cómo es que aprenden, a qué nos referimos cuando decimos que estas aprenden. Esto puede ser muy útil si necesitas aplicarlo, por ejemplo, en un lenguaje el cual no tenga estos frameworks ya creados, necesitas aplicarlo de cero. Si estás trabajando con IAs como puede ser ChatGPT, obviamente esta es mucho más compleja y utiliza otras estructuras, pero al fin y al cabo las bases son las que son. También creo este vídeo porque todos los vídeos que he encontrado están en inglés y aparte las partes más complicadas y más matemáticas las pasan muy por encima, explicándolas muy poco, por lo que yo me voy a centrar específicamente en estas y en que quede todo muy claro. Bueno, vamos a empezar. He hecho este paint en el que iré sector por sector explicando cómo lo he hecho para que quede claro. Nosotros utilizaremos este dataset, el cual son matrices de 8 por 8 con su label correspondiente, y esto será lo que la red tendrá que conseguir predecir. Bueno, vamos a hablar de la planificación y de la estructura. Lo primero es ver cómo entrarán los datos, en qué formato. Esto, al ser imágenes 8 por 8 serán 64 píxeles y la salida será de 1, que es el número que es. Esto no nos va muy bien, ya que para, por ejemplo, casos como sería predecir el calor que hará un día, sí que los datos tienen relación. Por ejemplo, 30 grados, que sería una salida, es mucho más caliente que 10. Pero en nuestro caso no tiene una relación directa los datos. Nosotros solo queremos que diga cuál número se representa en la imagen, pero un 10, por ejemplo, no es más alto que un 4. Tendrían como el mismo valor, por lo que se le aplica lo que se le llama one-hot encoding. Esto es básicamente un vector con todo ceros menos 1, que es la posición en la que recae el 4. Bueno, en este caso uno más porque hemos agregado el 0 al inicio. Esto nos va muy bien, aparte porque la máquina, cuando haga su predicción, no nos dará un número exacto, sino nos dirá el porcentaje en el que cree que es cada número. Por lo que simplemente habrá que escoger el máximo porcentaje para revertir este encoding. La matriz será de 64, porque son 64 píxeles cada fila, es decir, cada fila será uno de los píxeles por m columnas, ya que, como podemos ver aquí, las muestras será cada columna. Cada columna será una muestra. Para la salida será igual, 10, como ya hemos visto antes, cada fila, o sea, cada fila representará un número y m, cada columna, representa una salida de nuestro dato, de nuestro set de datos, por lo que habrá en total 10 clases. La estructura de la red. La red tendrá esta estructura, hay miles de estructuras, pero yo personalmente he escogido esta porque antes lo estaba haciendo con la capa oculta 10 neuronas, pero haciendo pruebas me daba muchísimos mejores resultados ponerle 20. Para escoger esto hay detrás un estudio, intentar como analizar qué es lo que va a interpretar cada neurona, aunque sea un poco incierto. Y es muchísimo trabajo el cual no he hecho porque simplemente quiero mostrar cómo se crea. Pero en caso de querer crear una con una muy buena performance y que sea como más profesional, habría que aplicarle un análisis exhaustivo a esta parte. En mi caso, será la red, la capa de input, 64 neuronas. Esta se suele dibujar como una capa, pero no es como tal una capa, ya que no tiene unos pesos asignados, simplemente sería la entrada. Seguidamente, la capa oculta tiene 20 neuronas y la capa de salida tiene 10 neuronas. Las dos últimas, la de oculta, la primera oculta, que en mi caso solo tengo una, pero podrías tener muchas más. Y la de salida tiene una función de activación. Después explicaré exactamente qué hace cada una. Una neurona, esto he dibujado y explicado un poco cómo funciona cada neurona, aunque aquí como haremos multiplicaciones con matrices y eso, no habrá que hacer estos cálculos a mano. Se harán todos automáticamente. Básicamente cada neurona está conectada a todas las anteriores y tiene como un peso fijo, por lo que la salida de esta será
multiplicar el valor de cada neurona anterior por un peso que ésta tendrá y sumarle luego b al final. Esto sí que es una combinación lineal, pero la gracia es aplicarle luego una función de activación. Entonces, ReLU y Softmax, ¿por qué utilizar estas antes del procedimiento y los cálculos? ReLU es simplemente escoger el máximo entre el valor de entrada y cero, es decir, que para los negativos todo se iguala a cero. Y softmax es como cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y calculamos qué porcentaje ocupa cada uno, que hacemos un dato específico entre la suma de todos. Es básicamente esto, pero elevado a e. Esto en lo que ayuda es que las probabilidades son muchísimo más disparejas, o sea, mucho más alejadas, y en lo que de normal a lo mejor solo se separarían en un 10%, aquí se separan en un 80%. Es un poco exagerado, pero para que lo entendáis y es muchísimo más fácil escoger el máximo. Entonces, ¿por qué utilizar función de activación? Esto se hace porque en caso de no utilizar ninguna, básicamente lo que estaríamos haciendo sería una combinación lineal de todas las neuronas, lo cual por muy compleja que sea, solo puede dar como resultado una recta, ya que utilizando álgebra, al final se podría acabar aislando W, A y B y obteniendo la ecuación de una recta. En caso de utilizar ReLU, ya no solo no es lineal, sino que no se puede agrupar de esta forma. Por lo que consigue imitar funciones como por ejemplo esta. Se ve que ha conseguido imitarla muchísimo mejor. Esto se puede ver intuitivamente muy fácil, ya que solo con pensarlo, ReLU hace que cuando los valores son negativos ya no afecte esa neurona. Por lo que, depende qué entradas, consigue como apagar algunas neuronas y darle unas combinaciones mucho más complejas. ¿Por qué utilizar ReLU? Simplemente porque es la más conocida, es muy fácil de implementar y muy fácil de derivar, que después lo necesitaremos, y se ha demostrado que tiene muchísima salida, como, bueno, que actúa muy bien. Después, Softmax la utilizo porque también se ha demostrado que es muy útil y junto a una función de error, que es la que después explicaré, tiene una derivada muy simplificada que hace los cálculos súper sencillos. Entonces, aparte, Softmax es la que se usa por defecto para problemas de clasificación. Entonces ahora para obtener una predicción, aunque no sea acertada, ¿qué es lo que deberemos hacer? Este es el paso que se llama forward propagation. Ahora veréis porque es simplemente que la entrada va avanzando hacia adelante. Nosotros tenemos la entrada, el cual se le llamará A0, que son 64 por M, 64 filas y M columnas, que será, pues eso, X. Después obtendremos Z1, que será como un paso interno dentro de la capa oculta, el cual es multiplicar los pesos de esta por la entrada y sumarle b, lo que hemos dicho antes en la neurona, pero estas multiplicaciones y gracias a NumPy esto se hará automáticamente todo para cada neurona. Como vemos, los cálculos finalmente tendrá un tamaño de 20 por m. Esto cuadra bien ya que son 20 neuronas por m columnas, que será cada muestra. Seguidamente se aplicará ReLU, que es aplicarle a cada una de las neuronas de cada muestra esta función. Esta, como es una función que se aplica uno a uno, no cambia la dimensión. Seguidamente tendremos Z2, que será otra vez multiplicar los pesos por los valores de la anterior, que de A1, y sumarle B. Esto, al igual que lo otro, se reducirá a 10 por m, que serán 10 neuronas por m muestras. Y luego le aplicaremos softmax, que es la función de activación de salida. Si queremos ver la predicción para cada una, habría que obtener de cada una de estas 10 la que tenga mayor probabilidad, y ese sería como el resultado que nuestra red cree que es ese número. Ahora vamos a explicar cómo es que las redes aprenden. Las redes neuronales no son más que imitadores de funciones. Es decir, nosotros tenemos un problema y si conseguimos que ese problema, la solución esté representada por una función, podemos conseguir crear una red neuronal que imite esa función. Por ejemplo, los grandes chatbots consiguen imitar una función que predice, dada una sentencia, una frase,
las palabras que debería de tener la respuesta. Pero esos son modelos mucho más complejos. Esta, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta curva roja y tenemos unos cuantos puntos en nuestro set de datos de entrenamiento. Si entrenamos nuestra red, acabará teniendo esta forma y será capaz de, dándole datos que no estén en el set de entrenamiento, obtener respuestas correctas, si está generalizado bien. ¿Esto cómo es que se hace? Simplemente modificando los pesos, como es W y B de cada neurona, hasta que la función correspondiente de salida sea la correcta. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra definiendo una función pérdida o coste, la cual representa como el error. Es más alta cuanto peor actuación está teniendo nuestra red. Básicamente es una función que tú le pasas lo que hemos obtenido y también el resultado que debería ser y nos da como la diferencia, pero de forma mucho más compleja. El objetivo nuestro es que esto sea cero, por lo cual aplicando optimización y cálculo diferencial podemos mejorar los pesos de cada neurona para reducir esto lo máximo posible. En mi caso he utilizado la que se llama cross entropy, que tiene esta forma de aquí, ya que junto a softmax tiene una derivada muy sencilla que es simplemente restar nuestra salida menos la que debería de ser. También, por si tenéis curiosidad, esto se puede reducir simplemente a la negación del logaritmo de la y predicha que debería ser la correcta, ya que esto es un sumatorio que vamos sumando la multiplicación, pero como hemos hecho one hot encoding, toda será cero menos la que sí que debería ser correcta. Estos cálculos no son necesarios a la hora de hacer la backpropagation y de que la red aprenda, pero sí que los utilizaremos para ver si es que está aprendiendo o no y para comparar arquitecturas. Ahora veremos cómo es que se hacen los cálculos para minimizar esta función y para obtener unos pesos que sean adecuados para que haga buenas predicciones. Esto se hace gracias al gradiente, que es lo que va a costar más calcular y va a ser más tedioso. Esta es la parte más matemática. Básicamente el gradiente es una derivada para funciones no escalares, es decir, funciones que tengan muchos parámetros de entrada. Bueno, varios, con que tenga dos ya cuenta como tal. Esto forma parte del cálculo diferencial y es muy interesante. Esto nos describe dos cosas principales. Primero de todo, nos describe cómo es que la variable, en este caso x, que le he llamado a, influye en cada punto al resultado total. En este caso no tiene demasiado sentido, pero en casos multidimensionales sí que es muy interesante, ya que teniendo dos variables podemos hacer, a la hora de restarle, le restará más a las que más influyan, o sea, optimizará más a las que más influyan, o sea, a las que están peores posicionadas, por decirlo de alguna forma. Y además nos indica la posición en la que hay máximo crecimiento. Como podemos ver, cuanto más aumentamos, siempre nos está señalando a la posición en la que hay que ir para que el valor aumente. Esto es muy útil porque nos permite tanto maximizar como minimizar. En nuestro caso, que queremos minimizar, simplemente habrá que restarlo para ir en dirección contraria y conseguiremos ir reduciéndolo hasta que el gradiente sea cero, lo cual querrá decir que estamos en un mínimo o en un punto de silla en el cual no sabemos hacia dónde hay que ir para minimizar. En este caso no se puede minimizar más porque es un mínimo. Una vez entendemos el gradiente, más o menos, podemos entender la backpropagation, que es el método que se usa para mejorar estos pesos y su nombre tiene sentido mediante, vamos haciendo, iréis viendo por qué. Iremos haciendo las derivadas de cada, bueno, el gradiente de cada una de estas, yendo hacia atrás, aplicando regla de la cadena para obtener lo que influye cada neurona y hacia dónde debería de ir para conseguir maximizar, bueno, minimizar en este caso su valor. Primero de todo, el gradiente de Z2, que viene a ser el valor intermedio de la segunda, o sea, el valor que tenemos justo antes de aplicar softmax y la función de pérdida. Z2 calcula muy fácilmente, ya que es una de las optimizaciones que he explicado antes, que es A2 menos I, y en un paso, en un cálculo ya lo tenemos. Las dimensiones son 10 por m, porque estas simbolizan cada fila es una de las neuronas de salida
ya que hay 10 neuronas, y dice ese es su gradiente, es decir, hacia dónde tiene que aumentar para que nos dé un valor más alto la función de pérdida. Y las columnas son cada una de las muestras. Ahora calcularemos el gradiente W2 respecto a la función de pérdida. Este es también bastante sencillo, ya que el W2 no es más que aplicar la función de pérdida y el cross entropy, bueno, el cross entropy y el softmax a el cálculo de las neuronas, de los valores de las neuronas. Para obtener en lo que influye W2 y hacia dónde tiene que aumentar su valor, hay que derivar esto respecto a W2. Como ya sabéis, hay que hacer regla de la cadena, por lo cual sacamos esto de aquí y nos quedaría simplemente multiplicarlo por A1. Ahora, de aquí hay un par de cosas extra. Lo primero de todo es que cuando calculamos el gradiente de W2 o B, no calculamos el gradiente de cada muestra, sino que hacemos una media directamente. Por eso es que aquí afuera hay que dividir entre m. Y cuando hacemos aquí la traspuesta, esto nos sirve, ya que nosotros en un principio, aquí he puesto un ejemplo para dos casos de prueba solo, la cual nos quedaría A1 con estas dimensiones y Z2 nos quedarían con estas dimensiones. Entonces, al multiplicar, básicamente haríamos que dentro de una misma neurona se multiplicaría por el que toca y se le sumaría los de los demás casos. Luego, dividiéndolo entre m, que en este caso sería 2, obtenemos la media del gradiente en ese punto. Esto es mucho más eficiente porque hacerlo uno por uno sería muchísimo más costoso y aparte ayuda a generalizar mejor, porque ir uno por uno es como especificar demasiado el resultado y nuestro objetivo no es que sea perfecta prediciendo los datos de entrada, sino que sea buena prediciendo valores en general, para que luego actúe bien con datos que no estén en el set de entrada, en los datos de entrada. Em, Ahora, para optimizar esto, por aquí podemos ver el porqué de esta fórmula, básicamente. Se divide entre m para hacer la media, esto es la regla de la cadena, por A1, pero se hace la traspuesta para que todo cuadre. Al hacer el gradiente de B2 es muy parecido, pero aquí como no tenemos una multiplicación matricial que ya nos haga las sumas directamente, pues debemos hacerlo nosotros. Hay que sumar todos y dividirlo entre m y para cada uno de estos hay que hacer la regla de la cadena, es decir, la derivada de z2, lo cual sería a2 menos i, y a esto se le multiplica 1, porque la derivada de un escalar, como en este caso es b, es 1, no tiene ningún valor multiplicándose. Ahora ya tenemos los gradientes de W2 y de B2, que nos indican cómo tenemos que modificarlos. Necesitamos buscar los de W1 y B1, por lo que hay que dar un paso hacia atrás. Por eso es que se le llama backward propagation. Para la primera capa, primero todo calcularemos Z1. Como ya habéis visto, si vamos hacia adelante, Z1 sería el resultado de las neuronas ya, después de aplicar W y DB. Por lo que para hacer esto no es más que tener esto de aquí, cross entropy más softmax, multiplicar W2 por A1, que A1 es aplicarle la función de activación a Z1 y sumarle luego B2. Para derivar esto es como hemos hecho antes, hay que aplicar regla a la cadena, primero de todo eh, derivada de Z2, que sería 2 menos i, y dentro de aquí, si tomamos esto como A1 y derivamos sobre A1, que es básicamente como lo he puesto aquí, la derivada de Z1 sería la derivada de A1 sobre pérdida multiplicado por la derivada de Z1 sobre ReLU. Em, Simplemente habría que multiplicar W2 y seguidamente se multiplica ya por la derivada de ReLU. Esto cuando se pone bien queda con esta forma, W2 se tiene que transponer, así está como es como se define la regla de la cadena con matrices, y si se analiza el detalle como hemos hecho aquí abajo, veremos que todo tiene sentido y que cuadra. Después se multiplica por los gradientes de Z2 que teníamos antes y nos queda 20 por m. Aquí tenemos 20 porque son 20 neuronas de esta capa y nos da el gradiente de cada una y m son para cada set de datos. Aquí aún no hemos hecho la media. Y después esto hay que multiplicarlo
por la derivada de ReLU. Aquí hay que tener en cuenta que ReLU es una función que no se multiplica, es una función de activación que aplica a uno por uno. Es decir, eh, a cada una de las neuronas se le aplica, no tiene relación entre ellas, por lo que hay que hacer una multiplicación producto a producto, o sea, elemento a elemento. Por lo que esto no es una multiplicación normal de matrices, sino una multiplicación normal, que va uno por uno. Por ejemplo, aquí lo explico, en el que si tenemos menos 2, 5, 0, menos 1, menos 7, al aplicar ReLU, obtenemos esto de aquí. Por lo que, como no tienen relación entre ellos, para deshacerlo simplemente hay que hacerlo igual, hay que multiplicar su gradiente uno por uno. Por eso es que las dimensiones son las mismas, deben de cuadrar. La derivada de ReLU, como podemos ver como es ReLU aquí, es bastante obvia. Simplemente se hace una función por partes, donde menor a cero la derivada es cero, ya que es una recta, y mayor a cero la derivada es 1, ya que cuando derivas una recta, esto es la recta x, es 1, como vemos aquí. En este caso se ha incluido 0 dentro de que de 0. Una vez ya tenemos DZ1, W1 y B1, siguen el mismo patrón que en la capa 2. Sería la multiplicación con la traspuesta y dividir entre m. Y aquí es sumar todos. Se multiplica por la derivada de Z1, la traspuesta de A0, dando bien las dimensiones ya, y se divide entre m para que sea la media. Y aquí se tiene que dividir entre m y sumar cada uno para poder comprimirlo. Y en vez de ser 20 por m, que son las m muestras, sea simplemente 20 por 1. Ahora vamos a aplicar descenso y gradiente. Ya hemos dado una pincelada antes, pero ahora vamos a explicarlo mejor. Al hacer descenso y gradiente es simplemente restar W1 su gradiente multiplicado por una alfa. Esta alfa suele ser 0,1, yo en mi caso creo que usé 0,05, pero esta hay que ir probando y hay que tener cuidado de que no sea demasiado grande ni demasiado pequeña, ya que en caso de que sea pequeña, como podemos ver aquí, el gradiente irá bajando muy poco a poco y costará muchísimo más que entrenarlo y que llegue al mínimo. Cuanto el gradiente es lo correcto, irá bajando como pertoca y llegará en no demasiados ciclos de entrenamiento. Y en caso de que sea demasiado grande, puede ser hasta perjudicial, ya que, como vemos, este gradiente apunta hacia la izquierda, pero demasiado, por lo que le hará moverse hasta aquí. Y cuanto le volvamos a aplicar, apuntará hacia el otro lado, pero muchísimo más, por lo que le hará moverse hacia aquí. Y así todo el rato alejándolo más del mínimo. Entonces estos son los cálculos, W1, vemos que las dimensiones cuadran perfectamente porque tienen las mismas, W1 menos alfa por el gradiente de W1, B1 y así con todos. Estos cálculos serán los que hará el ordenador automáticamente durante el entrenamiento. Bueno, ahora ya hemos tratado todo en sí. Tenemos cómo colocar los datos, la estructura que utilizaremos, tenemos cómo es que la máquina hace predicciones, es decir, la forward propagation, que será hacer estos cálculos y luego escoger la que tenga mayor probabilidad según softmax. Y tenemos cómo entrenarla, que es básicamente repetir este proceso de hacer una predicción, mirar la función de coste y hacer toda esta optimización. Será sacar los cálculos de los gradientes respecto a cada una de sus variables respecto a la función de pérdida y aplicar descenso de gradiente. Así es básicamente como aprenden las redes neuronales. Después, esto se puede complicar mucho más y utilizando funciones mucho más complejas, las derivadas pueden ser muchísimo más difíciles. Por eso que he utilizado ReLU, que es muy sencilla, y Softmax junto a Cross Entropy, que también lo simplifica mucho más. Y ahora vamos a ir a ver cómo es que se implementa con código esto. Bueno, ya estamos en el código. Ahora iré explicando línea por línea qué hace cada cosa. Decir que esto es una extensión de Jupyter Notebooks, lo cual va súper bien para poder ejecutar cada parte sin necesitar ejecutar todo. Y esto se usa muchísimo para Machine Learning o para Data Science. En general, esto es como tener un Google Colab o un Kaggle a nivel local. Primero de todo, descargamos el dataset
Normalmente los más populares y los más grandes se cargan en frameworks como puede ser Pandas, ya que los frameworks para entrenar Machine Learning como PyTorch o TensorFlow ya vienen adaptados y con opciones para poder ejecutar los entrenamientos directamente con estos frameworks, ya que son mucho más eficaces y optimizados. Pero aquí lo utilizaremos con NumPy directamente, ya que haremos todo el proceso nosotros manualmente. Gracias a Matplot podemos ver un poco el dataset y con sus labels y las respectivas fotos, como hemos visto antes ya. Primero de todo, exponer con una buena forma, con em, las X y las Y en sí los datos. Y como podemos ver, los datos tienen que ir 64 por M, es decir, que las columnas tienen que ser los datos, cada muestra. Y aquí está funcionando al revés, cada fila son la muestra. Por lo que primero de todo deberemos transponer X. Como podemos ver, ahora traspuesta ya sí que tiene los valores correspondientes. Y luego Y no solo hay que transponerla, sino que encima hay que aplicarle el one hot encoding, porque ahora mismo, como podemos ver, está normal. Cada label representa un número. Esto, gracias a NumPy, se puede hacer muy fácilmente con una línea sola, ya que esto va asignando uno por uno de su propio número, escogiendo la fila o la columna, es simétrico, de la matriz de identidad. Esto genera una matriz de identidad 10 por 10 y esto escoge cada fila o columna de esta. Esto viene muy bien, ya que como cuando toca la etiqueta es un 0, pues justo coincide que es la 0, la 1000. Cuando la etiqueta es un 1, coincide que es la 0111 y por definición esto va a funcionar. Después se transpone y ya tenemos bien colocados. Ya tenemos bien colocadas los datos. Aquí es que he intentado, ya lo tenía bien puesto, así que ahora. No solo hace falta esto, sino que además tenemos que separarlos, los que vamos a usar para entrenarlos y los que vamos a usar para em, probar a ver su eficacia, para comprobar cómo funciona. Esto es necesario ya que, como hemos visto antes, las redes neuronales no son más que aproximadores de funciones. Y si nosotros comprobamos su eficacia con un valor con el que lo hemos entrenado, siempre va a dar mayor eficacia, va a dar como que da mucho mejor, ya que ya conoce estos valores. La cosa es intentar generalizar y ver cómo funciona con valores nuevos y distintos. Bueno, para hacer esto, he de utilizar esta función, la cual tiene de entrada los parámetros x, que serán los datos en general, y que serán respuestas correctas, y test size, que es el porcentaje del 0 al 1, que ocuparán los datos de testeo, y luego un random state por si queremos replicar la división, ya que como sabéis que no existen los números aleatorios, que son pseudo aleatorios que necesitan una seed. Normalmente esta suele ser los milisegundos que hay desde un año concreto hasta ahora, pero si no le ponemos nada, escogerá la que NumPy tenga por defecto, una random, una que supongo que será la fecha, con algunos cálculos extras. Después cogemos M, que es el segundo elemento del shape, en este caso en 1797, que son el número de muestras totales que tenemos. Esto crea un array, un vector, del 0 al 1796, uno menos, ya que empiezan desde el 0 hasta lo que toque. Y después, gracias a la seed que tenemos de antes, los mezclamos. Una vez mezclados, primero obtenemos hasta qué número queremos que sea de test. Por eso multiplicamos m por test size. Esto, como ya sabemos que Python es un lenguaje no tipado, devolverá un float, ya que es un float por un entero, devuelve un float con decimales. Por eso hay que volver a poner int para cortar todos esos decimales. Y para que NumPy lo acepte como parámetro aquí. Eh, Después cogeremos todos los IDs que servirán para test y para train. Esto se hace con esta instrucción, ya que esto dice que escojamos todos los del principio hasta test count y estos desde el final pues hasta test count, lo cual escogerá en este caso de que no pongamos test size, escogerá el 20% primeros para test y los 80% últimos para train. Luego, al poner esto, simplemente ponemos de la primera coordenada, de la primera dimensión, que escoja todo, porque son los 64 píxeles que estos tiene que escoger todos. Y de segundo, solo escogerá las columnas
que le indiquemos que estén dentro del test ID, bueno, del test ID o del train ID. Esto se hace tanto para las X como para las Y. Otra opción sería haber juntado las X y las Y y haber aplicado un shuffle directamente, pero como no quería ponerme a juntarlas y luego a desjuntarlas, lo he hecho así que también funciona. Como podemos ver, después al printar los resultados vemos que ha funcionado y si sumáis esto y esto nos debería dar este resultado de aquí. Ahora aquí ya comenzaremos a tratar con funciones que implican directamente a la red. Primero de todo, a la hora de hacer la red, será hacer el forward propagation, que es decir, que prediga algo con unos valores de entrada. Para esto necesitamos W, B, 1 y 2. Esto se iniciará aleatoriamente, puedes iniciarlos a los valores que quieras, porque la cosa es que luego se corrijan estos valores. Entonces, aquí simplemente he creado uno random con las dimensiones que pertocan. Por ejemplo, W1 es 20 por 60, 20 por 60, y luego se ha multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre 10, simplemente es un método para reducir los valores, ya que si estos te generan valores muy altos y que luego al gradiente le cuesta más corregir. Luego podemos comprobar el error inicial sin entrenar, sin esto y con esto. He visto a gente que lo multiplica por 0,01, he visto también gente que lo multiplica, eh, bueno, que le resta 0,5 o cosas así. Yo he empleado este que me ha funcionado bien. Después, y los devolvemos. Después, ya para tenerlas para utilizar luego, hay que definir ReLU y softmax. ReLU ya he aprovechado para definir su derivada porque es muy sencilla. ReLU, como hemos visto antes, simplemente es el máximo entre 0 y x, que bueno, NPs de NumPy ya aplica directamente a todo. Y la derivada es si es mayor a 0. Esto es una optimización muy buena, ya que no hace falta poner un if para representar esa función por partes, sino que podemos poner así, ya que si, en caso de que sea false, será que es 0 o menor, por lo que el false se representa como un 0 en cuanto a números en el ordenador y en caso de que sea cierto, será un true, el cual se representa como un 1. Por lo que ya lo que hemos visto aquí estará hecha automáticamente la derivada. Es una optimización muy buena porque encima este cálculo es muy sencilla, a nivel interno sería con una suma, bueno, con una resta. Y seguidamente softmax. Aquí hay un detalle, simplemente se hace zx, la z elevada al este, y se divide entre la suma de todos. Eh, bueno, se aplica cada uno a la suma de todos. Esto es un poco extraño, pero es porque NumPy se escribe así y así se ejecuta para cada uno. Básicamente aquí se coge el que esto aplica a cada uno, división entre este mismo y la suma de todos, por eso se pone NP. Lo extraño es de aquí es que no se hace e elevado a este directamente, sino que se hace e elevado a z menos el valor máximo de z. Esto es porque al ser una exponencial como ese, el valor crece muy rápidamente y haciendo pruebas sin esta optimización o esta mejora, me daba overflow y al entrenarlo me daba NaN, que es como un valor no definido. Esto suele dar cuánto pasa overflow, cuánto divides entre cero. Es bueno, un valor eso no definido. Por lo que al restarle el valor máximo, no pasa esto y acaba funcionando bien. Después ya entramos directamente con la forward propagation. Para este hay que pasarle x, que es el valor que queremos predecir, o sea, los píxeles, y w1, b1, los valores, los pesos. Para esto, los cálculos son tal cual los que vemos aquí. Primero de todo la entrada, calculamos z1, w1 por A0 más B1. Esta arroba es como está definida la multiplicación matricial según NumPy. Calculamos Z1, calculamos con ReLU, que la hemos definido antes, calculamos Z2 y le aplicamos softmax. Bueno, veréis que devolvemos muchas cosas y esto es porque luego las necesitamos para calcular el gradiente. Esto de aquí lo tenemos separado, pero podríamos ponerlo así. Esto aquí, con ReLU aquí
y simplemente de calcular de una el resultado final. El problema es que luego para calcular el gradiente necesitamos todas las a's y z1 necesitamos a2, a1. Luego, para calcular la de la primera capa necesitamos A0, que es la entrada. Y también, por ejemplo, para calcular la derivada de ReLU, el gradiente de Z1 respecto a ReLU, necesitamos pasarle Z1. Por eso es que la forward propagation se guarda todos los valores intermedios y los devuelve luego. Pero el resultado como tal es A2. Lo que acabamos de hacer ha sido una predicción, ya que en A2 están los resultados y los porcentajes que nuestra máquina cree que es la imagen. Ahora nos toca definir un par de funciones. Primero de todo, para deshacer el one hot. Esta, ¿cómo funciona? Simplemente NumPy ya tiene una función, una opción, que lo que hace es como contraerlo y escoger el valor más alto. Esto es lo que hace argmax y lo devuelve luego como label. Como podemos ver, tiene un vector de 10 y lo achata consiguiendo que sea simplemente de 1, un array, con los valores que pertoca. Después vamos a definir la función de pérdida, la cual es, como hemos visto en nuestro papel, que aparecerá aquí al lado, la foto, es la resta de un sumatorio de i por el logaritmo de el que nuestro valor cree que es la correcta y luego todo entre m para calcular la media. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque los logaritmos no pueden tener un valor cero. O sea, si aquí llegara a haber un cero, esto daría none y se nos fastidiaría todo el cálculo. Por lo que se le suma este valor que es súper pequeño para que nunca acabe dando cero esto. Si calculamos, si vemos el error, vemos que es 14, o sea, muchísimo. Pero es normal porque ahora mismo los pesos son aleatorias. De hecho, aquí al final eh, tenemos para ver, después haremos comprobación, pero tenemos para ver, no sé si funcionará ya. Sí, para ver las predicciones y vemos que algunas ha acertado, pero que la mayoría está dando cosas aleatorias. Y de hecho me sorprende que aquí ha acertado un par. Es curioso, aquí sí le podemos ver una random y vemos que no ha acertado casi nada. Además de esto, vamos a definir antes de hacer la backward propagation, voy a definir la función para evaluar, que es básicamente aplicar la función de lost, pero pasándole tú el test, los datos que tú quieras. Aquí lo he hecho para con los de comprobación. Esto ya sí que es como el error real, podría ser. En este caso, como son aleatorios, podría ser que hasta el error real fuese menor que... Bueno, en este caso no lo es, pero podría pasar. Y después he creado la función precisión, que básicamente suma todos los que da correcto y lo divide entre el total. Y vemos que simplemente ha acertado en un 16%, lo cual es bastante para ser los datos aleatorios. Ahora llega la parte importante, el backward propagation. ¿Cómo va? Hay mucha gente que separa la actualización de los parámetros, pero yo lo he incluido todo dentro. Tiene como parámetros la i que debería de ser, el resultado que nos da, A1 y A0, Z1 y todos los pesos, más el learning rate, que es como hemos visto antes, que por default está en 0,01. Esto básicamente es todo lo necesario para los cálculos. Y cuando empezamos vemos, primero escogemos M, que es la segunda coordenada del shape. Calculamos dz2, que es A2 menos I. Esto vamos a ir siguiendo esto de aquí. Y vemos dw2 es dz2 por A1, la traspuesta entre M. Y como vemos aquí, nos cuadra, que es entre M la dz2 y la A1 traspuesta. Y db2 es la suma, o sea, el sumatorio de dz2 entre m. Para dz1 aplicamos lo mismo, eh, derivada de ReLU, que es la de aquí, derivada de ReLU por 1 a 1, ya que esto es la multiplicación 1 a 1, la multiplicación normal, y está la matricial, como he dicho antes, W2 traspuesta por la derivada de Z2. Conseguimos de Z1. Así aplicamos igual que aquí, se aplica aquí abajo, y obtenemos todos los gradientes. Aquí los podemos actualizar directamente, lo que he hecho yo, que es W1 es igual, se podría poner esto así, pero bueno, así queda más visual. Entonces, al ejecutar esto, básicamente ha hecho un entrenamiento. Ahora, de hecho, si volvemos atrás
y hacemos otra vez el forward, será con los que hemos actualizado ya. Y cuando veamos el lose, veis que ha bajado a 11. Ahora, si volvemos a ejecutar esto, ahí no, esto no. ¿Dónde está que lo entre? Ah, sí, sí, esto sí. Y volvemos a hacer el forward, volvemos a mirar el error, ha bajado a 10. Esto en bucle es básicamente lo que va haciendo el descenso de gradiente. Esto es como uno solo, pero nosotros lo haremos de forma masiva. Vemos, y aquí el porcentaje habrá aumentado. Bueno, en este caso ha disminuido, pero no tengo muy claro el por qué. A ver, voy a hacer otra. Si vemos, esto puede pasar al principio, ya que se está aún estabilizando, y aquí ha subido al 17%. Entonces aquí ya definimos el descenso de gradiente en sí, la función grande, en la cual le pedimos los datos de entrenamiento, lo que debería de dar según el entrenamiento, el número de ciclos que hará, de épocas, como se le llama, y el learning rate. Primero inicializaremos todos los parámetros y haremos un bucle de tantas iteraciones en el que se hará la forward propagation y se hará aquí la backward y así se irá actualizando todo el rato. Esto de aquí es simplemente un verbo ser, que es como para que te muestre información, que tú el contador le haces módulo 50, es decir, que cada 50 épocas escribirá, estás en la iteración i y te pondrá el evaluar y la precisión. Como un detalle, iréis viendo que yo pongo que la precisión se calcula haciéndole, bueno, deshaciendo el one hot encoding de tanto la salida como i. Esto, ¿por qué lo hago? Porque de normal A2 sale como el vector de 10 bueno, de 10 con las probabilidades de cada número. Y la i tiene el one hot encoding antes aplicado correspondiente que es todo 0 menos 1. El problema de esto es que cuando nosotros pasamos a la función precisión, mira cuándo es que son iguales, o sea, el número de veces que son iguales y divide entre el total, lo cual significa que nunca va a ser iguales, ya que el otro son probabilidades que nunca va a llegar a ser un 1 y todas las demás ceros, o es muy difícil que llegue a eso. Entonces dará como que ha acertado 0 veces. Entonces, en vez de crear otra función que fuese para pasar de las probabilidades al mismo vector, pero ya con el máximo escogido, directamente le deshago el one hot encoding que ya lo tengo antes hecho y así paso a este al número que es y este también. Entonces, en vez de tener un vector de 10, tenemos simplemente el número tal cual y mira cuántos números son iguales y divide entre el total. Pero también se podría crear otra que de este simplemente escogiera el máximo. Aquí podemos aplicar descenso de gradiente y vamos viendo, por ejemplo, mira, voy a poner que se vea. En las primeras 0 tenía un error del 13, ha sido menos que antes, que en un inicio nos daba 14 o por ahí, pero una precisión del un 8%. Y mediante íbamos subiendo el error, después de 50, es que nosotros ya solo con 3 veces que lo hemos hecho manualmente ha bajado a un 10, con 50 ha bajado a un 1. Y la precisión ha subido al 50. Y así, según vamos haciendo, a la que llega a las 2000 o a las 1950, ya tiene un error del 0,01 y una precisión del 99. Hay que acordarse de que esto es con los datos con los que ha sido entrenada. Ahora, aquí podemos ver, con los datos de testeo, tiene un error de 0,3, que igualmente está bastante bien, pero no se puede comparar con, por ejemplo, un error del 0,009. Esto puede liar y es por eso que hay que separar, ya que si hubiésemos mirado con los datos de entrenamiento, diríamos, hostia, nuestro modelo es perfecto, pero en verdad no. Y aquí podemos ver que con los datos de entrenamiento tiene una precisión de 99%, o sea, casi perfecta, pero con los datos de testeo del 95 aproximadamente, que igualmente es muy buena, pero no es perfecta. Ahora, si volvemos a ejecutar esto, veremos que las predicciones van a ser casi todas acertadas, menos, por ejemplo, esta, que debería ser un 0 y ha predicho un 5. Muchas veces se puede intuir, porque, por ejemplo, esta entiendo que haya predicho un 1, ya que tiene toda esta tira, y el 2 suele ser como más serpentinoso, más con forma de serpiente. Pero en general, con una precisión del 95, seguramente todas las que tiremos aquí, o la mayoría, nos saldrán bien, como podéis ir viendo. Y
así es como funciona. Después aquí se puede trastear. Por ejemplo, si en vez de 2000 quieres poner solo 100 para probar, puedes volver a ejecutarlo y ver los errores. Como ves, en este caso hay solo un 60% de aciertos, lo cual se notan. Y también puedes experimentar, por ejemplo, poniéndole 2000 y poniendo un learning rate súper alto, como puede ser 2. Al aplicarlo, veréis que el error es peor y todo, ya que tiene una precisión de el 10% solo, con los datos de entrenamiento. Aquí es la importancia de ponerle esto bien. Y cuando lo volvemos a entrenar con los datos correspondientes y todo bien, aquí al final mira, nos da una precisión, un error súper bajo y de aquí hasta nos ha dado una precisión perfecta con los datos de entrenamiento, que esto puede pasar. O una precisión tan alta que no sea capaz el sistema que utiliza el ordenador, que se llama como flotante, para representarlo y ya directamente lo redondea al uno. Pero en cambio, como vemos, el testeo es del 95, que está súper bien, pero no es perfecto, como hemos visto antes. Así podemos ver, en este caso, creo que todos los que predicen en estos primeros, mira, aquí hay un error en el que ha dicho 5, que es esto, pero se puede intuir el por qué funciona así, ya que este, por ejemplo, también parece un 6 y sí que ha dicho que es un 5.